¿Te atreverías a escuchar la historia de un hombre tan retorcido que hasta el mismo diablo lo habría rechazado? Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es ficción, no es una película, es la macabra realidad de Albert Fish, conocido como el caníbal de Nueva York, un hombre que caminaba entre la multitud como cualquier vecino, que sonreía como cualquier abuelo, pero que en su interior escondía una oscuridad inimaginable. Hoy te voy a contar los secretos más escalofriantes de su vida, detalles que la mayoría prefiere callar, hechos tan perturbadores que muchos aseguran que solo leerlos te puede quitar el sueño. Pero cuidado, lo que vas a ver no es para corazones débiles. Así que quédate hasta el final, porque descubrirás los oscuros rituales, las cartas macabras y los actos más horrendos que lo convirtieron en una leyenda del horror real. Y recuerda, faltando 2 minutos para terminar, te haré una invitación especial para que sigamos trayendo estas historias que casi nadie se atreve a contar. Albert Fish nació en 1870, en una familia marcada por la locura y la tragedia. Su padre murió cuando él tenía apenas 5 años, y su madre, incapaz de mantenerlo, lo envió a un orfanato. Allí, Albert sufrió maltratos físicos y psicológicos tan graves que con el tiempo comenzaron a deformar su mente. Pero lo más escalofriante es que, según su propio testimonio, Albert empezó a disfrutar del dolor. Cada golpe, cada castigo, se transformó para él en una retorcida forma de placer. Y es en ese ambiente donde nació el monstruo que, años más tarde, aterrorizó a todo Nueva York. Se dice que ya en su adolescencia empezó a desarrollar tendencias caníbales, mezcladas con creencias religiosas retorcidas, una combinación mortal que lo llevaría a cometer crímenes tan atroces que, incluso hoy, más de un siglo después, siguen siendo difíciles de creer. Albert Fish no era un asesino común. Él jugaba con la mente de sus víctimas y sus familias. Uno de los casos más macabros fue el de Grace Budd, una niña de apenas 10 años. Fish convenció a su familia de que la llevaría a una fiesta, pero jamás regresó. Meses después, la familia recibió una carta escrita por él mismo, en la que confesaba, con detalles enfermizos, lo que había hecho con la niña. Esa carta, hoy famosa, es uno de los documentos más perturbadores de la historia criminal. Pero lo más aterrador es que no fue su única víctima. Se sospecha que Fish mató y devoró a varios niños en distintas ciudades, siempre burlando a la policía hasta que finalmente fue capturado. Si quieres que sigamos revelando estas historias escalofriantes que pocos se atreven a contar, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Con tu ayuda podremos traer cada semana las historias más oscuras y perturbadoras del mundo real. Si el caso de Grace Budd ya te ha dejado con la piel de gallina, prepárate, porque lo que viene es todavía más escalofriante. Albert Fish no solo fue el responsable de la muerte de Grace. Existen registros que apuntan a Billy Gaffney, un niño de 4 años que desapareció en 1927 y cuyo final fue tan aterrador que hasta los detectives más duros de Nueva York dijeron que nunca habían visto algo igual. La historia cuenta que Billy jugaba con otro niño cuando de repente ambos desaparecieron. Horas después, el otro niño fue encontrado, pero Billy no. Cuando le preguntaron qué había pasado, el pequeño solo dijo: "El hombre del saco se lo llevó". Ese hombre del saco era Albert Fish. Años después, Fish confesó en una carta, escrita con una frialdad escalofriante, lo que había hecho con el niño. En la carta describía paso a paso el horror que Billy vivió en sus últimas horas. La carta fue tan gráfica que incluso los archivos policiales la mantuvieron bajo reserva durante décadas. Albert Fish relató que llevó al niño a un apartamento vacío en Brooklyn, donde lo torturó antes de matarlo. Luego, en un acto que hiela la sangre, dijo que cocinó partes del cuerpo del pequeño y las comió, describiendo incluso qué partes consideraba más tiernas. La prensa de la época bautizó a Fish como el hombre del saco real, porque los niños crecieron escuchando que ese ser macabro existía de verdad y que vivía entre ellos.
Este segundo caso mostró al mundo la verdadera magnitud del monstruo que era Albert Fish. Y no solo eso, reveló la doble vida de un hombre que podía ser educado y cortés en público, pero un asesino y caníbal en la sombra. La policía tardó años en atrapar a Albert Fish. Su captura se dio gracias a la carta que envió a la familia Budd. Los detectives analizaron el sobre, rastrearon la dirección y finalmente lo detuvieron. Durante el juicio, los psiquiatras describieron a Fish como un caso único en la historia criminal: caníbal, sádico, pederasta, con tendencias religiosas extremas y delirios místicos. Albert decía que las voces de Dios le ordenaban matar. En 1936 fue ejecutado en la silla eléctrica. Y aquí viene lo más escalofriante. Según los testigos, Fish estaba emocionado por morir electrocutado, porque decía que sería el mayor placer de su vida. Sus últimas palabras fueron que estaba listo para el supremo shock. El caso de Albert Fish nos deja una lección perturbadora. Los monstruos reales no siempre se esconden en la oscuridad. A veces caminan entre nosotros, con rostro amable y vida aparentemente normal. Hoy sabemos que fue uno de los criminales más sádicos de la historia y que su mente estaba completamente trastornada. Pero su caso también sirvió para que las autoridades desarrollaran mejores métodos de investigación y perfiles criminales que han salvado vidas en todo el mundo. Si esta historia te impactó, suscríbete y activa la campanita. Con tu ayuda podremos seguir destapando los casos más oscuros y desconocidos del mundo real. Prepárate, porque en el próximo video iremos aún más lejos.